Me da mucho gusto tener esta conversación con Arachu Castro, quien es una de las coautoras de las personas que hicieron los trabajos que comisionó el PNUD en su regional de América Latina para informar a las autoridades, a las personas responsables de las políticas públicas durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19. Arachu, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio, ¿qué tal? Gracias. Tu trabajo es uno de los más interesantes porque tal vez es menos convencional. Es un trabajo que no aborda los temas tradicionales que hemos visto alrededor de la pandemia, que son los efectos directos de la pandemia sobre los temas de la crisis sanitaria directa de la pandemia, pero también sus consecuencias económicas. El ángulo tuyo es muy interesante porque se habla menos de él y es el efecto de la pandemia del COVID-19 sobre otro tipo de morbilidades, sobre otro tipo de problemas de la salud. Informalmente se menciona mucho que como los hospitales han estado congestionados y los profesionales de la salud dedicados a atender la pandemia, hemos descuidado otros frentes y que eso va a salir a flote más adelante. Es un ángulo que realmente es importante y que va más allá de tu trabajo de lo que es esa conversación cotidiana, de lo que se dice, de lo que se plantea muchas veces informalmente para entrar ya más en detalle a mirar este fenómeno. Cuéntanos un poco, bueno, primero de dónde surge tu interés por mirar este ángulo, esta faceta de la pandemia y cuáles fueron, digamos, como tus primeras grandes conclusiones de lo que estaba pasando en materia de salud en otros campos distintos a los del COVID-19. Sí, desde un principio me preocupó mucho que la respuesta a la pandemia pudiera tener un efecto indirecto que pudiera ser mayor en términos de salud que la propia pandemia. En particular porque, bueno, he trabajado en muchos países de la región de América Latina y el Caribe y he visto muchas debilidades de los sistemas de salud y sobre todo la desatención de muchas poblaciones que viven en condiciones de pobreza o de marginación. Entonces, mi preocupación fue que si se estaban suspendiendo servicios de atención y no se estaban tampoco dando pautas a la población de dónde buscar atención de servicios esenciales, pues me imaginé que ya esa fragilidad preexistente a la pandemia se hiciera más notable a raíz de la pandemia. Ese fue el origen. ¿Y qué dice la evidencia? ¿Qué información pudiste recolectar para verificar esa hipótesis? Que es una hipótesis, por cierto, muy interesante porque mostraría que los efectos de la salud, los efectos sobre la salud asociados a la pandemia van más allá, que va a tener consecuencias en otras dimensiones sobre las cuales seguramente todavía no tenemos una clara apreciación de su dimensión. ¿Qué tipo de información pudiste obtener en esta primera fase, en esta primera etapa? Bueno, lo primero, una de mis hipótesis es que los países que tienen una estrategia de atención primaria en salud más sólida eran los que iban a poder seguir ofreciendo esos servicios de salud. Hay un índice de cobertura de servicios de salud materna, reproductiva, neonatal y de la niñez que se asocia muy bien con los índices de mortalidad materna y de mortalidad en menores de 5 años. Entonces, partí de esa base de la situación anterior a la pandemia, con datos del año pasado. Y luego obtuve datos que las oficinas de UNICEF han estado obteniendo en todos sus países y donde se reportaba para la mayoría de ellos cuál era la situación. Lo que sí puedo decir es que en la mayoría de países hubo algún tipo de suspensión de servicios, salvo en tres casos, que son Cuba, Costa Rica y Uruguay. En los demás países se mantuvieron sobre todo los servicios de emergencias obstétricas, pero sin embargo todo lo que es atención prenatal, postnatal, visitas del niño sano, inmunización, eso en muchos casos se suspendió total o parcialmente.
Y de ahí surge el tema siguiente, que utilizando unos datos que han estimado el aumento de muertes asociadas por la suspensión de servicios, calculé dónde podían verse cada país, dónde podía verse cada país en cuestión a su cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la meta número 3, específicamente de mortalidad materna y mortalidad en menores de 5 años. Hemos visto algunas cifras de muertes por accidentes de tránsito, por criminalidad, que muestran en cierto sentido una disminución durante los meses de la pandemia, porque pues ha habido menos movilización y ha habido menos personas en las calles, etcétera. Entonces, ahí ha habido más bien unos datos positivos. Te lo comento con base en la información, por ejemplo, de mi país, de Colombia. ¿Qué dicen los datos de los temas asociados a mortalidad de este tipo de situaciones que tú mencionas? Mortalidad materna, mortalidad de niños y niñas al momento de nacer, en fin. ¿Hay alguna evidencia que muestre que se están aumentando esos niveles de mortalidad? O por lo menos de morbilidad. Sí, es algo prematuro para hablar de mortalidad porque los datos que se obtienen de manera rutinaria en los países suelen tener un retraso en la disponibilidad pública de esos datos, y con la respuesta a la pandemia a veces también ese reporte de datos se ha frenado bastante. Entonces, a veces vamos a necesitar más tiempo. Lo que sí se puede calcular es, por ejemplo, en la distribución de vacunas. Y según datos de la OPS, en muchos países de la región, la vacunación de niños se ha suspendido de manera parcial o total, y eso sí que puede tener una consecuencia inmediata en que haya mayor prevalencia de enfermedades que normalmente se previenen con vacunas. Esa es una muy buena señal de lo que puede pasar más adelante, porque evidentemente las vacunas, como tú muy bien lo dices, son un factor que reduce y que previene enfermedades y patologías más adelante. Sí. ¿Tú crees que este fenómeno es solamente de oferta, de que la capacidad hospitalaria, la capacidad de atención en salud en nuestros países se tuvo que volcar hacia el COVID-19? ¿O también hubo algo de demanda en el sentido de que las familias prefirieron no tener contacto con los profesionales de la salud para evitar cualquier posibilidad de contagio? Sí, ha habido ambos casos y se ha reportado bastante en la prensa, pero también en estos informes de país que reportaban el temor de la población de exponerse al virus, a veces también por la limitación en el transporte público, lo cual ha dificultado el acceso a los servicios de salud. Pero otro tema también muy importante es el de la lactancia, porque por un lado, en esta ha habido mucha desinformación de cómo prevenir la transmisión y de cómo atender a las personas que se presentan a los servicios de salud, y ha habido reportes en varios países de mujeres que en el momento de dar a luz le han separado del recién nacido, con lo cual eso ha impedido el apego y la lactancia materna pronta, o sea, nada más nacer el niño. Y eso puede tener, esa falta de lactancia materna puede tener grandes consecuencias en la morbimortalidad infantil. Eso por un lado. Y por otro lado también se ha reportado abuso de las compañías que venden sucedáneos de leche infantil, que han aprovechado y no han cumplido el código al cual deberían estar sujetos. Entonces, ha habido ambas cosas. Y ese es un tema también de gravedad, porque puede empeorar la situación. Claro, y tiene consecuencias de muy largo plazo. Entra en el género de esta otra epidemia que hemos tenido que enfrentar, que es la epidemia de la desinformación, que alguna Sí. gente la llama la infodemia, y es Ujú. que ha surgido, pues, incluso de autoridades, porque no es solo un tema que es el chisme o el rumor, sino muchas veces validado por las propias autoridades, información que se equivoca, información que pues puede conducir a decisiones incorrectas, como por ejemplo esta de
suprimir el periodo de lactancia o de generar un distanciamiento entre la madre y el recién nacido. Exacto. Esa desinformación, ¿a qué se la atribuyes tú? A ese específico, el caso de la lactancia, ¿por qué ese error? Bueno, no sé cuál es la dimensión del problema, pero lo que puedo imaginarme es que en los servicios públicos de salud que no están bien organizados es donde ha habido más mm, espacio para que se genere esa desinformación. Entonces, si ya en algunos países hay problemas de aportar una calidad en la atención en salud en los servicios públicos, el hecho de que, y a veces eso se debe también a una mala organización de los servicios, o también a veces otra cosa que, bueno, un tema que llevo unos años trabajando, que es el de la violencia obstétrica, que sucede en los servicios de salud, donde el personal de salud no siempre está considerando a las mujeres como personas habientes de derechos y que son maltratadas. Entonces, si a eso se sobrepone una incoherencia en la información que circula, yo no entiendo qué criterio puede haber existido para que se separe al recién nacido de su madre cuando todos los profesionales de la salud saben que, salvo que haya una emergencia, una situación muy grave, eso nunca está recomendado. Entonces, que se haya pensado de manera a veces espontánea o que hayan circulado rumores que para evitar la transmisión del virus que había que hacer eso, no sé, yo pienso que muestra también la fragilidad de los sistemas de salud, el que pudiera haber algo así. Y que hubiera hecho carrera en algunos casos y en algunos países. Hemos hablado de la parte más negativa, que es la congestión sobre los sistemas de salud, la misma decisión de los usuarios de tratar de evitar contacto con el sector para evitar un posible contagio, en fin. Pero también la pandemia está generando un efecto positivo y es más inversión en la salud. En algunos casos desatrasarnos, en algunos casos simplemente priorizar el gasto en salud, adecuar un mayor número de camas, de unidades de cuidados intensivos, en fin. ¿Tú ves algún legado positivo, más conciencia, por ejemplo, la importancia de un seguro de salud universal, de que la población esté asegurada? ¿Tú crees que quedan también aspectos positivos para la salud pública? Bueno, nunca ha estado más de actualidad la salud pública que ahora, eso es evidente. Y toda la población ha tomado conciencia de la importancia que es tener servicios de salud de calidad. Con respecto a bueno, yo soy una ferviente defensora de la universidad en la atención de salud y esa universalidad en varios países proviene de presupuestos públicos, no necesariamente a través de sistemas de aseguramiento. Lo que ocurre es que hay distintos países que han adoptado la cobertura por aseguramiento subvencionado, pero lo que importa al final del día es que toda la población tenga acceso universal a los servicios de salud. Con respecto a la inversión que se ha realizado que se está realizando, lo que espero es que esa inversión permanezca, que no sea algo puntual para resolver la crisis de la pandemia, porque efectivamente casi todos los países han aumentado sus presupuestos de salud, pero ha sido sobre todo para una cuestión curativa de dar atención a las personas con COVID. Lo que sí que sería interesante es que esa inversión que se ha podido realizar en poco tiempo, que permanezca y que sirva para reforzar los sistemas de atención primaria, que al fin y al cabo son los que son más resistentes. O sea, los sistemas de atención primaria que están mejor financiados y que están mejor organizados suelen ser más equitativos y son los que también han demostrado que pueden seguir ofreciendo servicios sin tenerlos que suspender. Será muy interesante ver si los países que tienen más universalidad
en el acceso a los servicios de salud, bien sea provisión directa por parte del Estado o aseguramiento, Ujú. han podido enfrentar esta pandemia más exitosamente. Es decir, si esas condiciones iniciales hacen diferencia. A juzgar inicialmente por el caso de los Estados Unidos, debería ser así, porque en Estados Unidos vemos que ha habido tanta dificultad con asegurar el respaldo político para la universalización en el acceso, pues también se ve que la pandemia ha hecho estragos y hay otros países que han logrado manejar mejor, muchos de ellos países que cuentan con unos mejores sistemas de seguridad social en salud. Entonces, creo que queda esa evidencia también para la reflexión posterior. Y muy cierto lo que tú dices, que esta inversión en salud, el problema de la salud no se resuelve con más inversión en un año en particular o en 2 años, es algo que requiere continuidad, porque una golondrina pues no hace un verano y aquí necesitamos sostener unos presupuestos en el sector de la salud hacia adelante. Ojalá que sea así, ojalá que este interés que tiene la población y que por supuesto seguramente se traduce en interés de quienes toman las decisiones, eh, se pueda sostener hacia adelante. Quería Total. girar un poco a otro tema que es fascinante, que está en tu trabajo, que es el enfoque de género, la relación entre el COVID-19. Y empecemos por el tema de la salud y la mujer. Es decir, ¿hay alguna evidencia que muestre que esta crisis ha sido particularmente onerosa para las mujeres desde el punto de vista de la salud? Ya lo sabemos en el caso del mercado laboral, no hay ninguna duda. La mayor pérdida de empleos ha sido en el caso del empleo femenino, porque hay más mujeres que trabajan en sectores como el comercio, como el turismo, como los restaurantes, como los hoteles, en fin, han sido los sectores más afectados por el confinamiento, las medidas de cuarentena. El empleo femenino está muy afectado y la tasa de desempleo femenina es más alta que la tasa de desempleo masculina. Pero en el caso de la salud, ¿hay alguna evidencia de efectos diferenciales de género? Sí, bueno, por un lado tenemos que las mujeres normalmente tienen atribuido en su rol de género el cuidado de familiares, ya sea de niños o de personas mayores, y a eso se añade ese problema de desempleo. También puede ser un contribuyente a que se hayan quedado desempleadas. Con el cierre de las escuelas, hay que atender a los niños. Pero además hay un caso muy grave que se está reportando por toda la región y es el aumento de la violencia dentro del hogar. Con las normas de que la gente se quede en su casa, las personas que sufren esa violencia están obligadas a pasar más horas con la persona que perpetra la violencia. Y esa violencia se han reportado en muchos países, en particular hacia mujeres y niños y niñas. También esa violencia, que muchas veces es psicológica, física o sexual, y esa violencia sexual se tiene información de que está produciendo embarazos no deseados, que además eso está aumentando también la prevalencia de abortos inseguros, con lo cual eso también puede aumentar la mortalidad, además de la situación de desesperación de estas personas. Ese es un tema al cual también hay que prestarle mucha atención. Sí, y solo el tiempo nos dirá si esto va a ser un detonante de cambios en tendencias que venían pues, relativamente bien, obviamente en un nivel todavía muy alto, por ejemplo, de tasas de embarazo adolescente que Sí, venían disminuyendo y faltará ver si esta pandemia hace algún cambio en esa tendencia, ¿no? Que sí, sería, exacto. que sería lamentable. Sí. En el tema de la salud propiamente dicha, ¿crees que hay algún de la atención en salud? Que estamos hablando del caso de las mujeres que están embarazadas, que entonces no han ido a sus exámenes periódicos, o los niños recién nacidos que no están recibiendo las vacunas, en fin. ¿Has visto algún efecto de género o de edad, de grupos de edad, que sea particularmente negativo desde el punto de vista de salud propiamente? Sí, bueno, hay algún estudio que se ha realizado en Brasil, por ejemplo, que muestra que
puede estar aumentando la mortalidad materna. O Ujú. sea, que podría, aunque las mujeres en edad fértil normalmente son jóvenes, no están dentro de los grupos de edad donde la mortalidad por COVID es más alta, pero que podría ser que el embarazo sea un factor que aumente el riesgo. Lo que también se ha constatado en algún estudio que se ha hecho en Brasil es que esto puede estar afectando más a las mujeres afrobrasileñas, porque ese es otro tema del cual todavía no se dispone de mucha información, porque muchos países no reportan datos por grupo étnico Ujú. o por pertenencia étnica. Pero lo que he podido leer en distintos sitios es que la población afrodescendiente puede estar sufriendo más las consecuencias. Y también es importante, y la población indígena, porque a los problemas que ya existían antes de la pandemia, pues se le añaden estos donde en estas poblaciones pueden estar exacerbados. Y donde sí existen esos datos por grupos étnicos, se están viendo tendencias preocupantes. Es decir, bueno, Exactamente. el caso eh, icónico es el de Estados Unidos, donde se Sí, ve una desproporción en el número de personas tanto afroamericanas como de origen latino que están teniendo unos mayores niveles de incidencia del COVID. Se nos exactamente. está acabando el tiempo. No quisiera terminar sin preguntarte por un aspecto que es fundamental, que es parte del esfuerzo de este grupo de trabajos que muy oportunamente ha puesto en circulación el programa para América Latina del PNUD, que es recomendaciones de política. Todavía estamos en medio de la pandemia, todavía estamos a tiempo de corregir, de hacer ciertas cosas mejor. Me gustaría que nos comentaras un poco sobre esa parte de recomendaciones de política y lo que se puede todavía mejorar. Creo que es esencial esa cuestión de invertir mayor gasto público en salud para reforzar los sistemas, en particular la estrategia de atención primaria, restablecer los servicios esenciales de salud. Pero también hay un tema me parece importante y es que ha habido innovaciones en distintos países y esas innovaciones que se han realizado, por ejemplo, en muchos sitios las personas que tienen una enfermedad crónica tienen que ir con cierta frecuencia, tienen que trasladarse a un hospital o a una farmacia a obtener un medicamento. Y sin embargo, en algunos países han desarrollado estrategias para evitar ese desplazamiento, con lo cual la estrategia que se ha realizado está más centrada en la necesidad de la persona, de la población. Y creo que esas estrategias van a ser muy buenas, muy bueno identificarlas y considerar que permanezcan cuando superemos la pandemia. Y hablando ya un poco hacia adelante en un terreno no precisamente tratado por tu documento, pero sí relevante para todos los países, el tema de la vacuna y la capacidad de administrar esa vacuna en nuestros países. ¿Has hecho alguna reflexión sobre este punto de América Latina, cómo está frente al tema de la vacuna? ¿O va a ser otra situación lamentable donde el mundo nos va a tomar la delantera y no solo va a ser más difícil para América Latina tener acceso a la vacuna, sino va a ser más difícil por la misma precariedad de los sistemas de salud administrar esa vacuna? Bueno, la mayoría de países de la región han solicitado a la Organización Panamericana de la Salud que intermedie en esta iniciativa mundial que se llama COVAX para obtener la vacuna para los países. Hay mucha discusión sobre cómo se va a distribuir la vacuna de manera equitativa. Luego ha habido algunos países que han entrado en convenios con empresas farmacéuticas para poder producir y distribuir las vacunas en sus países. Seguro que no va a ser sencillo, pero al menos sí hay planes para que los países tengan acceso a esa vacuna. Y luego también, aunque hay nacionalismos sobre las vacunas que no son nada constructivos, creo que hay un gran apoyo o en todo caso a la idea de que para que la vacuna funcione, tiene que estar distribuida por todo el mundo y no solo en algunos países.
porque si no, no, o sea, los planes de vacunación tienen que asegurarse que un porcentaje de cada país está vacunado para luego ir aumentando la cobertura en todos los países. Así es. Tenemos muchas esperanzas y creo que todas las apuestas están sobre la efectividad del mecanismo COVAX, porque de él depende que la vacuna, como tú dices, se distribuya no solo equitativamente, sino también inteligentemente, Exacto. porque de nada le sirve a la humanidad tener poblaciones a las que se les ha administrado 2 veces la vacuna al 100% de la población, mientras haya otros países donde el porcentaje de la población que tiene vacuna es muy bajo. Lo que nos ha mostrado esta Exacto. pandemia es que es un fenómeno global y que no distingue fronteras. De manera que de ahí la importancia del mecanismo de COVAX, que como tú dices, es el mecanismo en el que hemos cifrado todas las esperanzas. Pues ha sido maravillosa esta conversación, Arachu. Eh, este diálogo lo que busca es motivarlos a ustedes, a quienes están viendo esta conversación, para leer un documento que tiene muchos más elementos, es mucho más rico, tiene mucha información muy útil para formarnos una idea más completa sobre lo que ha sido el COVID-19. Va más allá de lo que vemos más inmediatamente de lo que aparece a primera vista. Hay unos efectos secundarios que seguramente nos tomará un tiempo en poder entenderlos cabalmente, pero tenemos que desde ya tomar las medidas para evitar, por ejemplo, que aumente el problema del embarazo adolescente, para evitar que haya más mortalidad materna, para evitar que haya más dificultades con la lactancia materna por parte de los niños. Una gran cantidad de fenómenos que podrían tener consecuencias muy duraderas, mucho más allá de lo que seguramente va a durar la pandemia. Así que muchas gracias Aracho por tu tiempo Siempre un y, placer. y esperemos que muchas personas lean el documento porque realmente vale la pena, lo recomiendo. Gracias. Muchas gracias. Chao.